Muchachos, ¿cómo están? Bien, profe. Bien. La profe, bien. Sí, otra vez con circuitos 2. Yo voy a ser el profesor pues, de circuitos 2 junto con Diego también. Este semestre nos va a tocar que todos los temas, debido al horario pues que nos tocó, nos va a tocar dictar media clase la dicto yo y media clase la dictar Diego, pues porque los horarios se nos cruzaron pues bastante, pero pues igual vamos a estar los dos en los parciales o cuando vengan aquí a los laboratorios. Hoy vamos a ver pues una clase cortica. Vamos a hacer la presentación del curso, vamos a mirar pues cuáles son los temas que vamos a desarrollar, la evaluación. Vamos a mirar cuáles son los laboratorios. Profe, los laboratorios van a ser los jueves. ¿Van a ser cómo, perdón? ¿Qué días? Ya jueves también. No, mira, los laboratorios ustedes creo que vienen los sábados, van a venir igual el sábado. Ah, sí. Pero las fechas todavía no las hemos cuadrado, no las hemos organizado con Ana Milena, entonces hay que esperar todavía eso. Porque tengo entendido que vienen el mismo día, van a viajar los de circuitos 1 y los de circuitos 2. Ay, sí. Entonces, pero falta todavía organizar eso, muchachos, pero son los sábados, va a ser un sábado. Sí. Pero entonces hacemos los laboratorios allá los dos grupos. Sí, van a estar allá los dos grupos al mismo tiempo, al parecer, pues eso fue lo que nos dijo Ana, que fueran por el tiempo, por el espacio, va a ser en el mismo horario, Tenemos laboratorio. el mismo laboratorio. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a ver? El curso de circuitos 1, usted pues, ¿en qué se basa el curso de circuitos 1? Pues entender lo que eran las señales, lo que eran los circuitos, cómo resolverlos, cuáles son cuáles eran las respuestas en el tiempo, ¿cierto? Nosotros teníamos todas las respuestas en tiempo. Ahora en circuitos 2 nos vamos a enfocar en lo que es la respuesta de los circuitos, pero en la frecuencia, ¿cierto? Entonces tenemos que ver que los circuitos responden a ciertas frecuencias y no funcionan de la misma forma en todas ellas. Entonces de eso va a tratar el curso de circuitos 2, del dominio de los circuitos en frecuencia. ¿Cómo se llama el curso? ¿Cómo se llama? Me ofrecer por primera vez que nos haya devuelto. Hay muchos nuevos, ¿verdad? Yo quiero que nos presentemos. ¿Se quieren presentar? No, profe, somos muchos, ¿no? Se nos Sí. va la... Se nos va a ir el tiempo. Y Alejandra. A la otra se pasó. Sí, ya me cambió. Con Instituto de Que porque Ganancia. el circuito 2 iba a ser con usted, yo no era. Ah, ¡Qué odiosa! pero a mí me han dicho que era por Diego. No, mentira, se iba a pasar de ese tiempo. Sí, ella nos había contado. Que no te extraña mucho, me dijo ayer, claro. Entonces, muchachos, los temas van a ser 5, son 5 temas. El primero va a ser ahí alcanzan a leer. Ay, profe, copia grande. Pero hablabas un poquito y copias Más grande. con fuente un poquito más grande, un puntico más grande. No, sí, pero pues esa ya la habíamos leído. Estaba bien. Y un poquito más abajito, profe. Más. Más. Más Ahí. abajo. Ahí. Un poquito para abajo. Ahora abajo. Ahora abajo. Fernando, ¿sabes que no me enamora? No vale nada. Dale, pues una voz.
Este va a ser el primer tema. El primer tema, de pronto ustedes ya trabajaron un poquitico en ecuaciones diferenciales. Aquí vamos a trabajar los circuitos en el dominio de la frecuencia, que son lo que se conoce como Laplace. Ustedes ya saben Laplace, ¿cierto? Sí. Esta es una aplicación de eso. Vamos a trabajar todo, prácticamente toda la materia con Laplace. Aquí comenzaremos pues con eso. Los temas van a partir vamos a dar primero un repaso de lo que son los sistemas. Lineales, invariantes en el tiempo. Es lo que vamos a ver, es un repaso. Vamos a mirar un repasito de lo que son el principio de funcionamiento de los sistemas, de cómo se componen cómo es su ecuación, cómo es su comportamiento matemático. Y vamos a llegar también a lo que es su ecuación diferencial para poder resolver pues el sistema, la respuesta del sistema frente a una excitación. Entonces, más que todo es un repaso de circuitos 1, muy cortico. Vamos a ver lo que es Laplace aplicado, ¿cierto?, a las transformadas de Laplace, cuáles son. Vamos a retomar también eso de ecuaciones diferenciales. Vamos a trabajar ya. Acá Laplace es aplicado, entonces es Laplace a circuitos eléctricos. Y vamos a trabajar algo que es la estabilidad. Que van a haber como unas condiciones para que los circuitos respondan bien a ciertas excitaciones. Entonces un circuito uno no lo puede crear como uno quiera, con los elementos que uno quiera, sino que deben estar formados con ciertos valores. Entonces las condiciones de estabilidad podemos hallarlas matemáticamente. Entonces vamos a ver todo eso en este tercer tema, en ese tercer ítem. Vamos a trabajar ya lo que son las técnicas de simplificación. Entonces aquí vamos a trabajar lo que son los circuitos en paralelo, ¿cierto? Los circuitos en serie. Vamos a tratar de pronto lo que es Thevenin otra vez. Vamos a retomar lo que son las técnicas de análisis. Profe, Sí. nosotros alguna vez vamos a analizar con fasores, pues análisis fasorial de eso. Sí. Sí, eso lo vamos a ver en el segundo tema, el segundo parcial, lo que son los fasores. Sí. Análisis fasorial. Vamos a mirar la técnica de análisis, que aquí nuevamente vamos a mirar lo que son, cómo resolver los circuitos por medio de mallas o por medio de nodos. Nuevamente vamos a retomar eso, pero ya en el dominio de la frecuencia. Vamos a mirar algo que conocen como redes de dos puertos. Que son métodos para determinar, vamos a determinar el comportamiento de un sistema. Eso básicamente va a ser pues tomar un circuito de entrada, va a ser dividido como en dos partes, un circuito que va a ser la entrada y otro que va a ser aquí la salida. Entonces sería los dos puertos de acá, tendríamos los dos.
Hasta aquí llegaría el primer parcial. Más o menos esos son los temas. ¿Listo? Sería el tema del primer parcial. Puede cantarle ese parcial. Va a valer 10%. Más, los porcentajes son un poquitico menos que los del semestre pasado. ¿Cuántos parciales son, profe? 5. Ah, pues son 5 parciales. Tanto para un 10%. Ya es que esto se van. No, sino que se supone que ya sabemos muchas cosas. ¿Sabes? Este va a ser el segundo tema, que es la respuesta en frecuencia. Aquí vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a empezar con una introducción. En la cual pues vamos a definir se van a definir ciertos conceptos. No sé qué día. Bueno, Vamos a tener la definición de ciertos conceptos para poder trabajar en frecuencia. Entonces vamos a ver lo que es la ganancia, la fase, vamos a trabajar lo que son los decibelios. Listo. Vamos a tener ya lo que son los diagramas de Bode. Entonces aquí vamos a trabajar lo que son diagramas para constantes. Los diagramas para circuitos derivadores. Integradores. Vamos a traer los circuitos lineales. Los cuadráticos. Vamos a ver lo que son los diagramas de Bode. Un diagrama de Bode, muchachos, es simplemente cómo responde un circuito a medida que vamos variando la frecuencia. Entonces lo que vamos a tener es un circuito. Vamos a mirar que un diagrama de Bode es que un circuito, vamos a tener un circuito y aquí vamos a agregar, por ejemplo, una señal senoidal. Esta va a ser nuestra entrada. El circuito va a tener una señal de salida. Tenemos que ver cómo el circuito va a reaccionar frente a esa señal de entrada. Entonces, ¿qué pasa si la señal, vamos a ir variando esa señal no de amplitud, sino de frecuencia? Entonces vamos a meterle una señal muy rápida o vamos a meterle una señal muy lenta. Y vamos a ver qué pasa con nuestro circuito, cómo responde. Vamos a ver que los circuitos pueden responder, pues digamos, de esta manera, ¿cierto? O pueden responder de esta otra manera, ¿cierto? Siendo eso, ¿qué? Siendo eso ya no el eje del tiempo, sino el eje de las frecuencias. Entonces aquí ya tendríamos lo que es el eje X, tendríamos lo que son las frecuencias, aquí tendríamos la amplitud de la señal. Y podemos ver, por ejemplo, que esa señal pues va aumentando a medida que aumentamos la frecuencia, que es una forma de comportar, una manera en la que se comportan los circuitos. Y vamos a ver lo que es el tercer tema, Conversación. que va a ser el análisis fasorial. El análisis fasorial va a ser muy parecido a lo que es el diagrama de Bode, pero va a ser únicamente para una frecuencia en específico. Entonces uno lo que va a poner, ¿qué pasa si mi circuito responde a una única frecuencia? ¿Cómo responde a los 60 Hz? Y a esa frecuencia vamos a calcular cuál es la salida de nuestro sistema.
Ese fasorial lo utilizan mucho lo que son los ingenieros electricistas, perdón. Los ingenieros electricistas utilizan mucho este análisis fasorial, porque ellos trabajan casi siempre a lo que son los 60 Hz. Y hasta aquí va a llegar el segundo parcial, el segundo quiz. Son quizzes del 10%, si lo quieren llamar así también. Suene tan bravo. ¿Cómo? Para que no suene tan difícil. Para que no suene tan críticos, son juececitos. Profe, y entonces, pues todos van a valer el 10 y el otro 50% que... Ahorita vamos a mirar la evaluación luego de los temas, miramos la evaluación del curso. Tranquila, bastante. Pues yo sé que intentar. Sí, Fernando, sí. Vamos a mirar lo que es la síntesis de funciones circuitales. Eso lo que trata es mirar cómo el comportamiento, cuáles son los valores, los parámetros que un circuito debe cumplir para que sea óptimo o que no se sature, ¿cierto? Que son los parámetros en los cuales un circuito debe tener. Entonces van a tener diferentes parámetros que son la síntesis. Vamos a comenzar con la síntesis de funciones de imitancia. Eso es la relación, la imitancia va a ser pues la relación entre los puertos de entrada y de salida. Vamos a mirar eso también a su respectivo tiempo. Es la relación entre las señales de la señal, los datos de la señal de entrada y la señal de salida en un circuito. Aquí vamos a mirar lo que son el root, algunas como el Hurwitz. El Hurwitz o el root. Que son los criterios, son criterios para la estabilidad de los circuitos. Entonces aquí lo que vamos a mirar es, teniendo un circuito, vamos a mirar si el circuito es posible, si el circuito se comporta adecuadamente. Después vamos a hacer el caso contrario, que es la realización la realización de una función de imitancia. Entonces aquí nos dan el circuito y nosotros comprobamos su estabilidad. Aquí lo que vamos a hacer es hallar la función de transferencia, qué función es posible realizar para que acá nosotros vamos a realizar una función de alguna manera estable. Aquí nosotros comprobamos la estabilidad y aquí nosotros forzamos a que un circuito sea estable, a que una función sea estable. Y ya, teniendo una función estable, lo que vamos a tomar son las funciones, dichas funciones de imitancia con los elementos pasivos. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos pasivos, cierto? Sí. ¿Cuáles son los elementos pasivos? Resistencia. Los que. Resistencias y ya. No.
Son Los que no almacenan información. Recuerden que son los elementos pasivos, recuerden que son los que de alguna manera transforman la energía, ¿cierto?, en un gasto. Entonces, por ejemplo, la resistencia la transforman en ¿qué? En calor. En calor. Los inductores campo magnético. en campo magnético y los capacitores Sí, un campo eléctrico. tendríamos los campos eléctricos, ¿cierto? Entonces tendríamos los tres elementos pasivos. Entonces nosotros aquí con una función estable vamos a formar un circuito que sea pues estable. Entonces aquí lo que hacemos son los circuitos ya. Vamos a diseñar los circuitos. Y el proyecto del semestre pasado que era Que el semestre pasado. los dibujos que hacíamos. Los dibujos. También. Esos dibujos. Y apenas vamos a diseñar circuitos. Ah, no, porque recuerden que el semestre pasado lo que hacíamos era el análisis. ¿Qué hacíamos en el análisis? Nosotros le entregábamos un circuito y ustedes miraban cómo se comportaba ese circuito en el tiempo, ¿cierto? Eso es lo que hacíamos. Ustedes hacían la respuesta del circuito en el tiempo. Pero vean que nosotros le entregábamos a ustedes los circuitos. En el circuito 2 lo que estamos haciendo es, primero, un análisis en frecuencia, es decir, cómo se comporta el circuito frente a una señal que va variando su frecuencia, aumentándola o disminuyéndola. Y vamos a trabajar mucho lo que es el diseño de circuitos. Entonces vamos a diseñar lo que son los circuitos estables, vamos a diseñar lo que son filtros activos, filtros pasivos. Entonces vamos a tener todo eso. Obviamente acá se cumple todo lo que son la ley de Ohm, se va a cumplir lo que es la ley de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff. Todo se sigue cumpliendo acá y aquí lo vamos a seguir utilizando. Listo. Pues no es que lo acabamos de olvidar todo, no. Vamos a utilizar también lo que vimos el semestre pasado sobre, por ejemplo, el comportamiento de los amplificadores profesionales. El comportamiento de los elementos va a ser el mismo, lo vamos a utilizar acá. Es por eso. Pero en otra canción. Bueno, Muerde el mío, Disney. Triple X. No, gracias. Bastante. Muchas gracias. Hasta aquí va a llegar hasta ese punto va a llegar el tercer quiz. Profe, ¿qué dicen? Diseño de filtros pasivos. Ese es el cuarto tema. Lo que vamos a hacer aquí es, toda señal tiene consigo una frecuencia o diferentes frecuencias. Entonces con el diseño de filtros lo que vamos a hacer es seleccionar qué frecuencias nos sirven y qué frecuencias no. Entonces vamos a comenzar por lo más sencillo, que son filtros que conocen como pasabajas. De segundo orden. Vea que estamos dando con filtros pasivos, es decir, los filtros los vamos a diseñar con capacitores, inductores y resistencias. Y el primero va a ser un filtro pasabajas. Un filtro pasabajas pues es básicamente que va a dejar pasar las bajas frecuencias. Entonces si lo que tenemos en el eje X son las frecuencias y aquí la amplitud, más o menos como es un filtro pasabaja sería más o menos de ese estilo. Las bajas frecuencias pasan común y corriente, pero cuando llega a frecuencias muy altas el circuito ya no empieza a responder o ya no las deja pasar. Entonces va a haber un punto de corte, van a haber diferentes puntos de cortes. Una frecuencia de corte 1 y una frecuencia de corte 2.
que va a ser como un margen que vamos a diseñar, y vamos a mirar qué es el comportamiento podemos diseñar circuitos que tengan este comportamiento y podemos definir sus frecuencias. Vamos a diseñar también filtros pasa-baja, pero de cualquier orden. ¿A qué se refiere o en qué se diferencian que sean de segundo orden o que sean de cualquier orden? Cuando tengamos filtros de un orden menor, el margen que tenemos va descendiendo lentamente hasta llegar a una frecuencia de corte 2, que sería el circuito que les dibujé acá arriba. Cuando tenemos filtros de mayor orden, lo que nos vamos a encontrar es que son mucho más cortantes. ¿Qué pasa? Esa señal que iba, esa rampa que va descendiendo lentamente, aquí lo que vamos a tener son una señal muy sesgada. Tendríamos algo de eso. A medida que vamos aumentando el orden del filtro, vamos a obtener una señal más vertical, ¿cierto? El problema es que de mayor orden se necesitan más componentes, más cálculos, y pues si estamos diseñando en algún momento puede llegar a tener dificultades pues ya de costo, porque necesitamos más elementos para diseñarlos. Tenemos lo que son los filtros Butterworth. Un filtro Butterworth, que lo que ya es un filtro el cual ya tiene diseñado pues ciertos parámetros, son ecuacioncitas muy sencillas en la cual usted le meten los diferentes parámetros a las ecuaciones que él tiene y nos saca automáticamente cuál es la función de transferencia, y con la ecuación de transferencia pues tendríamos ya lo que es nuestro circuito. Tenemos otro señor que también le dio por crear las ecuaciones, que se llama Chebyshev, también pasa bajas. Entonces son otro tipo de filtros con diferentes parámetros, nos van a dar diferentes elementos, nos dan diferentes órdenes, entonces tendríamos los dos elementos. Y un tercero, que son los filtros elípticos. Aquí vamos a trabajar también lo que son los polos y ceros en la estabilidad, y en eso se trata pues cada uno de esos filtros se basa en la ubicación de dichos polos en un plano imaginario, un plano complejo. También vamos a enseñar lo que son los filtros pasa altas, pues que obviamente por el nombre pues lo que vamos a tener es lo contrario. A bajas frecuencias el circuito no va a responder, y cuando llegamos a unas altas frecuencias él empieza a responder hasta que llega a un máximo de su respuesta, una respuesta óptima. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro filtro no va a dejar pasar ninguna señal que tenga esas frecuencias bajitas. ¿A partir de qué? De una frecuencia de corte 1 y hasta una frecuencia de corte 2. Entonces lo que se hace con esos filtros es únicamente dejar pasar las altas frecuencias. También tenemos lo que son los filtros pasabanda y rechazabanda. El pasabanda tendríamos
que el filtro que permite pasar las señales que permite pasar, pues es una región únicamente. Tendríamos que la región que deja pasar es algo como es. Tendríamos el filtro parado y tendríamos unos ciertos parámetros por diseñar según las frecuencias. Y tenemos ya el rechazabandas, que su respuesta en la frecuencia va a ser, deja pasar unas frecuencias y un sector del ancho de banda no lo va a dejar pasar. Sería el rechazabandas, que también lo vamos a también lo vamos a diseñar. Recuerden que el objetivo, muchachos, de los filtros es que cuando nosotros tengamos una señal, nosotros tengamos aquí una señal que queramos, una señal de voz, por ejemplo, y queramos nosotros obtener el audio o realizar ciertos elementos, va a quedar acá un filtro. Vamos a dejar un filtro y ese filtro va a estar antes o después de nuestro circuito para obtener lo más puro de la señal en esa parte. Podemos obtener una señal de esa forma y luego de filtrarla podríamos obtener la señal senoidal, por ejemplo, y tendríamos una señal, pues lo que queramos hacer con la señal. Entonces, el objetivo de los filtros es eliminar pues las señales que no queramos obtener en nuestros circuitos. Y ese sería nuestro cuarto quiz. El quinto tema es el diseño de filtros activos. Ya los filtros activos van a ser compuestos por lo que son los capacitores, las resistencias y los amplificadores operacionales. Y vamos a ver algo parecido, que son los pasabajas. Pasabaja de segundo orden. Pasa alta de segundo orden. Un pasabanda. Voy a tener lo que es el pasabanda de banda ancha. Y por último el rechazabandas. Va a ser muy parecido al tema anterior, pero aquí lo que vamos a diseñar, vamos a utilizar también lo que son los amplificadores operacionales para hacer los filtros. Y ese sería nuestro último quiz. ¿Listo? Sí. La evaluación, entonces, ¿cómo va a ser? Nosotros vamos a tener la evaluación va a ser, va a haber 5 quizzes del 10% cada uno, es decir, el 50% de la materia, ¿cierto? Va a tener 6 laboratorios, cada uno del 5%. Entonces vamos a tener el 30%. Ya vamos a tener un proyecto del 20%.
Los laboratorios van a tener unos que no son presenciales, van a tener unos que van a desarrollarlos allá, que son vamos a tener el primer laboratorio que va a ser de Spice. El laboratorio de Spice, nosotros en Circuitos 1 trabajamos lo que era Spice modo gráfico, ¿cierto? Entonces ustedes hacían los diagramitas, cogían el resistor y lo movían y lo ponían en el esquemático. Aquí vamos a trabajar lo que es Spice, pero Spice en modo texto. Entonces uno puede diseñar los circuitos, en un texto, ir formando el circuito, ¿cierto? Es muy sencillito, no es muy complicado. Es algo como esto. Tendríamos algo como eso, ese es el esquemático. Y si fuéramos a diseñar de alguna manera el modo texto de eso, tendríamos, por ejemplo, una fuente de voltaje 1 que se encuentra entre los nodos 1 y 0 y con un valor que no lo conozco. Tendríamos una resistencia 1 que está entre el nodo 1 y 2 y que tiene otro valor. Y la resistencia 2 que está entre 2 y 0, que sería esa resistencia acá, y que tiene su valor. Entonces ese sería nuestro circuito. Ese es el equivalente en modo texto. Vamos a mirar pues que también tenemos que aprender a hacer las fuentes, que esas fuentes no siempre son DC. Vamos a mirar cómo hacer el análisis pues en tiempo o en frecuencia. Vamos a mirar que los diferentes elementos, los diodos. Listo. Y ese va a ser un laboratorio para que ustedes desarrollen en su casa. Va a tener un segundo laboratorio que es de MATLAB. ¿Ustedes han trabajado en MATLAB? No. Nada, ninguno ha trabajado nada de MATLAB. No, nada. No. Eliminen sus días. No trabajaron en MATLAB en ecuaciones diferenciales. Ok, entonces vamos a aprender a utilizar MATLAB, que es una herramienta matemática pues muy poderosa. Le permite a uno a obtener lo que son las respuestas de ecuaciones diferenciales. Se pueden hacer entornos gráficos, se pueden hacer un montón de herramientas en eso, y además ya tiene implementadas muchas funciones que nos van a facilitar mucho nuestros ejercicios. Aquí eso es va a ser programación, entonces vamos a tener una clase también de programación. Entonces acá vamos a mirar hasta dónde llegamos. Si somos capaces, vamos a desarrollar un entorno gráfico con un ejercicio para que ustedes pues aprendan a utilizarlo. Es muy útil. Ese tampoco es presencial, ese lo van a realizar ustedes también allá. El tercero va a ser uno que llama de transformadores. Y rectificadores. Transformadores y rectificadores. Aquí lo que vamos a tener, eso ya es presencial, lo vamos a desarrollar aquí en el laboratorio. Y aquí lo que vamos a hacer es que si tenemos una señal como esto, yo como transformo esa señal, ¿cómo la transformo? En eso, por ejemplo. ¿Cómo la transformamos en esta otra señal? Y este es un componente que es el diodo, y lo vamos a utilizar, y hay varias configuraciones para obtener lo mejor posible esa señal. Va a ser una práctica que vamos a desarrollar acá. La siguiente va a ser lo que son los amplificadores operacionales. Pero
lo vamos a trabajar como osciladores. Vamos a ver lo que son osciladores. Vamos a mirar pues que con un circuito sin necesidad de ponerle una señal, únicamente con un circuito que yo alimente con una señal más menos DC, una señal DC, un voltaje DC, yo a la salida puedo obtener lo que es una señal senoidal. Entonces vamos a aprender a hacer ese tipo de circuitos que son muy útiles pues, en lo que son las comunicaciones. Ese también es allá, ¿cierto? Sí, estos dos, nosotros estamos pensando que este laboratorio ese va a ser presencial junto con estos dos, al mismo tiempo. Y tenemos otro presencial que va a ser BODE, que son justamente pues la respuesta en frecuencia, por así decirlo. Es la respuesta en frecuencia de los circuitos. Entonces ustedes lo que vamos a entregar un circuito, ustedes van a mirar cómo se comporta en frecuencia y vamos a venir a montarlo a ver si se comporta de la manera que es o que nos falló, ¿cierto? Van a enseñar también de pronto un circuito con ciertas características que nosotros les demos. Esto también es presencial, pero eso sería una segunda venida, pues no es la primera sino la segunda venida, junto con los filtros activos, pasivos y activos. Listo. Entonces tendríamos ese también sería la segunda venida que ustedes vengan al laboratorio. Acá lo que vamos a hacer es diseñar filtros y mirar cómo se comporta. Entonces por ejemplo le decimos que necesitamos un filtro que funcione a 1 kHz. Entonces usted tiene que desarrollar el filtro para que de 1 kHz en adelante no tengamos más señal. Y va a tener un proyecto. Vamos a tener bien el proyecto. Por el momento hemos pensado en 2 proyectos. Vamos a mirar si ponemos los 2 o ponemos uno vamos a mirar cómo los ponemos. Tenemos la idea de poner uno que es una fuente y otro que es un generador. Vamos a mirar si ponemos uno de los 2 o ponemos uno para cada grupo, para cada equipo pues, o ponemos los 2 para el mismo equipo. Para eso, Pero nosotros somos un solo equipo. ¿cómo? Nosotros somos un solo equipo, ¿no? ¿Son un solo equipo? No, eso les sirve. Por ejemplo, sería muy bueno que ustedes tuvieran allá una fuente y un generador. Entonces ahí tendríamos 2 equipos. Por ejemplo, el equipo de niñas y el equipo de hombres, ¿cierto? Sí, claro. No, profe. Y el que gane, el que lo haga bien. La guerra de los sesos. Eso me parece poco justo. Pero los hombres tienen ventaja con los circuitos. El generador que Sí. ¿Qué capacidad de fibra? El generador, ¿qué capacidad? O sea, ¿cómo sería el generador? Bueno, el generador es muy sencillito también, no es muy complicado. El ahora la idea es que ustedes hagan un generador que genere señales senoidales, triangulares y cuadradas, un tren de pulsos, y que podamos modificarle la amplitud, la frecuencia, y en uno de esos casos también se puede modificar lo que es el duty. ¿Se acuerdan qué es el duty? Sí, la dureza. El ciclo de dureza, ¿se acuerdan? Ajá. Entonces tendríamos eso como un generador. Entonces ustedes tendrían una señal en la cual ustedes obtienen esas 3 señales, o una de las 3 señales según lo que usted seleccione. La Sí, fuente. Tendríamos eso, profe. ¿Cómo? Sí, eso nos ¿Y a qué queda. horas hacemos eso? Yo en un momentico en Medellín, ¿o qué? No. La idea es que ustedes, no, porque nosotros eso es lo que les iba a decir. La idea es que ustedes vengan, pues que ustedes trabajen en su casa, tienen que comprar los componentes. Por ejemplo, nosotros le vamos a darle como unas pistas, vamos a darle los esquemas más o menos para que ustedes vayan mirando cómo son, investiguen un poquitico, porque hay diferentes formas de hacerlo.
Y la idea es que ustedes cuando vengan a Medellín, compren los componentes que necesitan para poder realizarlo. La fuente, por ejemplo, va a ser una fuente de más o menos 12 fija, puede ser algo como eso, puede cambiar un poquitico. Una fuente de más o menos 12 fija, o una fuente de más o menos 5 o de 5 voltios, y una fuente de 0 a 30 variable. Y acá, por ejemplo, ustedes pueden poner lo que es para medir un voltímetro que vaya midiendo qué voltaje tiene. Listo. Estamos mirando si ponemos uno o ponemos los dos. Eso es un proyecto que tienen que realizar ustedes allá, y la idea es que cuando ustedes vengan en el tercer laboratorio, vengan y pues si tienen alguna duda ya pues para finalizar, si no les ha funcionado algo, y vengan y sustenten cómo realizaron estos elementos. Listo. Sí. Otra cosita es que nosotros tenemos, pues la idea es no dejarlos solos, muchachos. Entonces nosotros tenemos horarios de atención, ¿cierto? Entonces no solamente vamos a estar en este horario, sino que tenemos un horario, por ejemplo, yo tengo los lunes. Por si el lunes nos necesitamos reunir, nos reunimos, y si son dudas tanto del proyecto, o si son dudas en cuanto a los parciales, o al tema, lo que quieran, listo. ¿Los lunes les queda bien, muchachos, o tienen algún problema el lunes? ¿A qué horas, profe? Sería por la tarde. Pero pues los martes. Los martes, ¿a qué horas? Las 8. Por la tarde, sí. A las 8. A las 8. A las 8. Entonces hagamos una cosa, pongamos de 8. Bueno, entonces démosla el martes, ¿listo? El martes a las 8. Cualquier duda, muchachos, ustedes saben los correos. Vamos a ver pues ya montando alguna información o algún librito. Vamos a empezar a montar un librito en la plataforma. Hola. Los martes a las 8 por Sky o acá o como... No, pues yo creo que aquí no creo que aquí se pueda, o no, ya me acaban de decir que no. Entonces podría ser por Skype o por las herramientas de la plataforma. Tras del muro del Facebook. Sí, por el Facebook, no mentira, no, por el Facebook no. Por sí, nosotros podemos definir eso. Si tienen alguna duda, muchachos, recuerden que el correo de Diego es difecer más plataforma con Gmail, ¿cierto? Y el mío es Sevilla de más plataforma también con Gmail. Por si tienen alguna duda, pues si nos van a escribir. Yo pues si nos van a comunicar con Skype, mi usuario es Sevilla de también. Listo. Es el mismo usuario, es Sevilla de. Ya definimos pues si necesitan o si nos conectamos por otra parte. Mierda. ¿Este qué piso, parce? ¿Qué es la decoración del... ¿Por qué? La que estaba mascando chicle, la malla. Ya comenzaríamos el próximo jueves el tema del primer quiz. Sí. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos, muchas gracias. Entonces nos vemos la otra semana. Recuerden, muchachos, que por el horario que nos tocó el jueves, las 2 primeras horas van a ser conmigo y las otras 2 horas van a ser con Diego. ¿Listo? ¿Ahí viene Diego, profe, o qué? Ahora, hoy no viene Diego, ya es el próximo jueves. Ah, listo. Listo, profe. Ok, muchachos, muchas gracias.